vamos a hablar ahora de salud. Eructar es algo muy común en la sociedad, sobre todo después, por ejemplo, de alguna comida que nos ha podido sentar mal. Pero detrás de ese gesto cotidiano, a veces necesario, puede haber algún problema de salud. Tenemos con nosotros ya a la doctora Mara Charo, especialista en aparato digestivo, para resolver algunas dudas. Muy buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Enseguida conocemos cuáles son las causas, pero antes hemos querido preguntar a los aragoneses y queremos que junto con nosotros escuche lo que nos han dicho en la calle. De acuerdo. Pues la verdad que sí. ¿Sabe por qué? ¿Se ha ido al médico? Estómago, estrés. Hombre, pues a ver, es que depende también del tipo de comida. Si has comido una comida muy copiosa o has bebido bebidas carbonatadas, por ejemplo, pues sí que tienes propensión. No, nada. Yo suelo comer verduras y todo a la plancha y cosas de esas. Yo creo que otras comidas a lo mejor pues sí que son más dadas a tener erupción. Pues a base de muchas pruebas y tal, me han diagnosticado que es un problema de estrés crónico. Entonces me afecta directamente al estómago. Entonces no hago bien las digestiones, como tengo mucha ansiedad, entonces... Porque si alguien tiene un problema, que le suponga un problema el eructar mucho, ir al médico, digo yo. No creo que nadie haga gracias con eso, no lo sé, pero vamos. Normalmente la expulsión de gases en el cuerpo siempre suele ser cuestión de, pues eso, de provocar cierta risa, provocar mofa. Es sano el hacerlo, lo que hace falta es guardar pues simplemente unas normas de cortesía, creo yo, que yo creo que esto también es de sentido común. Y además, pues ya que me preguntas, y aunque sé que todo el mundo dice lo mismo, cada vez cuesta más que te atiendan especialistas. Doctora, acabamos de escuchar ahora mismo a algunos de los aragoneses que hemos entrevistado. Hay algunos que nos dicen que por estrés, por ansiedad, otros que por los alimentos. ¿Cuándo tenemos que preocupar por los eructos? Bueno, pues en general la verdad es que son muy sabios los aragoneses porque realmente en términos generales no es considerado un síntoma de alarma por sí solo el eructo. La definición de eructo es expulsar por la boca un aire que previamente hemos deglutido nosotros mismos, con lo cual es más un mecanismo de defensa del tubo digestivo alto que un síntoma en sí para preocupar. ¿Cuáles pueden ser las causas de un exceso de eructos en un momento dado? Pues la gran mayoría de los casos realmente también lo ha dicho la audiencia perfectamente. Es por nerviosismo, es una deglución que hacemos de la cámara de gases justo que tenemos en la hipofaringe, la parte bajita de la garganta. Entonces nosotros mismos nos los vamos tragando de forma involuntaria e inconsciente la mayor parte de las veces cuando comemos alimentos o ingerimos líquidos y en otras ocasiones pues cuando masticamos chicle o los fumadores. ¿Cuándo puede saltar, por ejemplo, la alarma, digámoslo de esa manera, y decir hasta aquí, ahora ya es un exceso y tenemos que ir a un especialista como usted? Bueno, realmente, vuelvo a repetir lo mismo, el eructo de forma aislada pues no nos va a hacer sospechar que nos pase nada, ¿vale? Hay que consultar pues cuando a uno le preocupa, porque desde luego la preocupación en sí aumenta la aerofagia, con lo cual ahí podemos cerrar un círculo y no salir de él. Pero realmente no hace sospechar por sí mismo ningún tipo de patología digestiva maligna y de ninguna otra clase. Otra cosa es que ese eructo, en el contexto del paciente que nos esté contando otra cosa, pues un cansancio o una anemia, pues en lugar de empezar a estudiar por otro aparato, pues por ejemplo, digo el urológico por decir alguno, pues empezaríamos por el digestivo. Claro, nos estaría dando la pista de tirar por ahí, pero sería en el conjunto de más cosas. Llamaba la atención entre los compañeros de redacción cuando escuchábamos a este aragonés que nos decía el estrés y la ansiedad. Hay veces que no somos conscientes que detrás de ello puede llevarnos a este tipo de situación con unos eructos que no puedes pensar o nunca te cabría, ¿no?, en la cabeza decir el estrés me puede llegar a generar esta situación. Desde luego el aparato digestivo desde el principio hasta el fin es un espejo de todo lo que nos pasa y entonces efectivamente sí que somatizamos a este nivel muchas cosas, entre ellas los eructos, pero cuando estás nervioso involuntariamente el gesto de tragar esa burbujita de aire que te ha quedado pues lo haces, ¿no? Pero lo haces de forma inconsciente. Entonces muchas veces la consulta lo que haces es explicarlo, comentar, de partir entre las dos partes, ¿no? Y darnos cuenta de que bueno que lo estamos haciendo nosotros solos como parte de ese contexto de estrés crónico que ahora está tan extendido. Doctora, ya por último, para terminar la entrevista, también tenemos que tener en cuenta la alimentación. ¿Hay alimentos que pueden ser más propensos a generar ese tipo de gases?
Claro, hay alimentos, como ya también lo han dicho perfectamente, pues las bebidas carbonatadas, tú estás viendo las burbujas en el vaso y esas burbujas las estás ingiriendo, con lo cual ahí estás metiendo directamente las burbujas que el cuerpo no las va a admitir y casi siempre vuelven por el tramo más corto, ¿no? Que es hacia la boca. Y luego, más que alimentos per se, el estómago no fermenta nada. Entonces, no nos equivoquemos con la parte intestinal. El estómago está muy cerquita y entonces ahí no le ha dado tiempo a hacer ninguna fermentación. Es más la forma de comer. Por ejemplo, pues beber con pajitas, estás absorbiendo mucho aire. Comer deprisa, que bueno, pues como comemos el tupper ahí al lado del ordenador, ¿no? Pues muchas veces pues ahí ya estás ingiriendo ese aire de más. Masticar chicle. Bueno, son pequeñas cosas que muchas veces las puedes modificar, ¿no? Pues Mara Charo, doctora, especialista en el aparato digestivo, muchísimas gracias por hacernos un hueco en su agenda y atendernos. Muchas gracias. Buenas tardes.